¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marc y voy a ser vuestro guía durante los siguientes 30 minutos. Estamos en Berlín, en la puerta de Brandenburgo, en el centro de la capital europea, capital también de Alemania. Y, bueno, explicaros, estamos haciendo el primer live streaming free tour de la historia de Sandemann's New Europe. La semana pasada lo hicimos en inglés, fue un éxito brutal. En los comentarios la gente pedía que lo hiciéramos en español, en castellano, y aquí estamos, haciéndolo hoy, 8 de octubre. Bueno, mientras esperamos a que el resto de la gente se conecte, bueno, saludaros, explicaros un poco quién soy. Soy Marc Soler, llevo 5 años viviendo en esta ciudad y los últimos 3 años he sido guía aquí en Berlín. La verdad es que ser guía ha sido mi pasión durante los últimos 3 años y es un placer poder ahora en directo explicaros la historia de Berlín y la historia de la ciudad en la que vivo de esta manera. Como digo, vamos a esperar unos minutos a que se conecte más gente. Veréis que, el tiempo no nos acompaña mucho. Hasta hace apenas 5 minutitos estaba lloviendo. Por suerte ha parado. Aún así, cada vez que veáis un paraguas, cada vez que veáis a alguien saliendo volando por el viento, lo que sea, un like, un compartir. Si tenéis algún amigo que creéis que esto le puede interesar, pues también se lo compartís, lo tagueáis en los comentarios. ¿De dónde venís? ¿De México? ¿De Argentina? ¿De España? Ponedlo también en los comentarios. Como digo, esperamos unos minutitos hasta que vaya llegando la gente. ¿Quieres que empecemos? No, continuamos, bien, perdonad. Aquí al final tenemos un equipo brutal de Sandemann's New Europe que se ha movilizado para que podamos hacer estos tours. Detrás de la cámara tenemos al inestimable Manu, no vamos a hablar mucho de él, pero hoy es un día especial, 8 de octubre. Hay 2 personas que me han pedido que las felicitara en directo. El primero es Tomás, un guía también de Sandemann's, que, espero que nos esté viendo ahora. Ya es uno de los más viejos, ya bastante mayor, es bastante joven. Y la otra es mi madre, directamente. Hoy, 8 de octubre, hace 65 años, nació mi madre y, gracias a ella estamos hoy haciendo este tour. Sin ella no lo podríamos hacer. Pero bien, esperamos unos minutitos más a que se vaya conectando más gente. Esta oportunidad, esto es un nuevo proyecto que ha salido ahora en Sandemann's y la verdad es que es muy bonito que podamos continuar explicando la historia, como digo, de Alemania a gente desde vuestras casas, y esto es un poco también la gracia de hoy. Está lloviendo o va a llover, yo me voy a mojar, el cámara se va a mojar, pero vosotros en vuestra casa vais a estar secos, tranquilamente, sin ningún tipo de perecer ningún daño, ¿no? Continuamos esperando. Como digo, capital de Alemania, estamos a unos 300 metros del Reichstag, que será el parlamento, es el parlamento alemán, es donde acabaremos el tour, pero también estamos a unos 500 metros de la casa de Merkel, así que os imagináis en el lugar de poderío en el que estamos. Bien, me dan la señal, así que vamos a empezar el tour. Estamos en la puerta de Brandenburgo, Brandenburger Tor. Yo llegué a Alemania sin hablar una palabra de alemán, pero mirad, lo primero que aprendí es que Brandenburger Tor, puerta Brandenburgo, Tor y puerta algo van a tener en común, ¿no? Y es que si cogemos un mapita de Berlín y buscamos todas las paradas de metro donde salga la palabra Tor, es decir, puerta, nos encontraremos con las antiguas puertas de la ciudadela de Berlín. Dan un círculo, son Cottbusser Tor, Schlesisches Tor, Oranienburger Tor, todas ellas hacen un circulito y ahí en medio tendríamos el Berlín, la ciudadela de Berlín del siglo XVIII. Como podéis ver, estas puertas ya no están construidas para protegerse del enemigo. No estamos en una época medieval, ¿no? Aquí no vamos con arcos, con flechas, con trabucos, sino que están hechas para cobrar impuestos. Cada vez que alguien pasara por debajo de la puerta, tendrían que pagar, ¿no? Dependiendo de lo que llevaran a su espalda. Fijaos que la puerta tiene 5 entradas, o 5 arcos, podríamos decir. En un principio, tan solo reyes y emperadores tenían permitido pasar por el centro de la puerta. El resto de plebeyos teníamos que pasar por los lados. Bueno, plebeyos, no sé si alguien de la familia real nos estará viendo hoy, ¿no? No obstante, como digo, esta norma imperial de pasar por el centro se la van a saltar 3 figuras históricas. La primera, el famoso Napoleón. La segunda, Adolf Hitler, que saldrá luego en el tour. Y la tercera, nosotros, que nos sentiremos por un segundo emperadores y reyes de Alemania. Pero hablemos de Napoleón, 1806. Hace una especie de interrail por toda Europa, atraviesa la puerta de Brandenburgo después de vencer a todos los ejércitos alemanes, sajones, prusianos, bávaros, todos ellos, atraviesa la puerta de Brandenburgo, se planta en esta plaza, justo donde estamos ahora, y mira a su alrededor. ¿Sabéis que a Napoleón le gustaba llevarse siempre algún souvenir, ¿no? Algún recuerdo, un llaverito, una postal. ¿Qué va a llevarse de esta plaza? La cuadriga que tenemos ahí arriba. Ahí los alemanes habían colocado a Irene, diosa de la paz.
venían de una época de paz, de un periodo bastante tranquilo, y les gustaba celebrar esto. De hecho, por eso mira hacia el interior de Berlín, como la paz entra, la paz está en Berlín, la paz reina sobre Berlín. No obstante, Napoleón en 1806 se la lleva. 7 años después, los prusianos, en otra guerra, llegan a París y se la traen de vuelta. En este impasse, tanta guerra por en medio, esto de la paz ya no tiene ningún sentido. Así que los prusianos, al traerla de vuelta, le van a cambiar la personalidad. Le van a colocar el águila prusiana, que podéis ver, le van a colocar también la cruz de hierro al mérito militar, que era la medalla militar que daban los prusianos, y ya no es Irene, diosa de la paz, sino Nike, diosa de la victoria. Y le cambiaron también el nombre a la plaza, aunque fue un poquito posterior. Fijaos que plaza anteriormente llamada la plaza, ahora se llamaría la Plaza de París, porque la victoria reina sobre París. Un recordatorio a los de la embajada francesa, que luego veremos, de que los prusianos también ganaron a los franceses en una de las muchas batallas y guerras que tuvieron. Ahora, antes de continuar, antes de cruzar la puerta, vamos a hacer una pequeña ronda alrededor de la Puerta Brandenburgo para que veáis un poquito el lugar en el que estamos. Y es que, como digo, estamos en el centro político de Berlín y por eso la embajada americana, justo aquí detrás. Es curioso que esté aquí, porque durante la Guerra Fría estaríamos en el sector soviético, en la parte comunista. ¿Cómo es que la embajada americana está aquí? Bueno, es que después de la reunificación alemana, en los años 90, se reconstruyeron las embajadas donde habían estado antes de la Segunda Guerra Mundial. Como veis, también es bastante discreta, bastante modesta, y es que todos los edificios de la plaza, esto es una tónica que vamos a ver hoy, tienen este aire un poco, como digo, discreto, sin llamar mucho la atención. La norma en la ciudad dice que la Puerta de Brandenburgo tiene que ser el edificio que más destaque de esta plaza. Y con eso llegamos a este edificio. Y es que no os creeríais si os dijera que el arquitecto es Frank Gehry, uno de los arquitectos, digamos, que más llaman la atención por sus edificios, ¿no? El más famoso, el que me viene a la cabeza ahora mismo, es el Guggenheim en Bilbao, esa especie de barco increíble que entra dentro del río, perdonad. Aquí, muy discreto, muy cuadriculado, nada espectacular. ¿Qué ocurre? Con la norma esta que tiene, decide hacer un edificio cuadriculado, pero en su interior va a hacer una especie de animal marino, por el cual van con olas de hierro, de metal, de cristal. Recomiendo, si no podéis entrar, porque, bueno, al final un banco tendríais que invertir en él, sí que os recomiendo por lo menos buscarlo por internet, buscarlo en Google Imágenes. Es espectacular, la verdad. Y ahora continuamos. Cuando en los años 90 se reconstruye Alemania, o se reunifica Alemania, esta plaza se reconstruye. Y con ella deciden hacer un statement, una llamada. Colocar la Academia de las Artes en un centro político como este. Una especie de mensaje hacia el futuro. Alemania se reconstruye, Alemania tira hacia adelante, pero de la mano del arte. Os recomiendo también, si pasáis por aquí, cuando está la Bienal de Berlín, las exposiciones, las conferencias que hacen son de las más interesantes de la ciudad. Y ahora vamos a girar poquito a poco. Berlín, en 1945, va a quedar arrasado por las bombas. Se calcula que un total de 20.000 toneladas de bombas van a caer en apenas 2 semanas en esta ciudad. Claro, en el barrio de Mitte, el 95% de los edificios van a quedar completamente inutilizados. Pero el que tengo aquí detrás, bastante antiguo, ¿no? Parece bastante, podríamos decir, siglo XIX o algo así. Efectivamente, lo que ocurre es que está reconstruido a imagen y semejanza de cómo era el original. Es el Hotel Adlon. Tiene la dudosa fama de ser el hotel más caro de la ciudad. Se dice que llega a valer la suite nupcial unos 20.000 euros la noche. Yo, la verdad, creo que nunca me he podido permitir una noche de desenfreno como esta, pero ¿quién se lo ha permitido? Obama, Putin, la reina de Inglaterra y también, vigila un segundo, y también un tal Michael Jackson. No sé si os acordáis, Michael Jackson, estrella del pop en los 90, ahora ha caído en desgracia, con razón, va a sacar a su hijo por la ventana. Paramos un segundo aquí para que veáis, por una de esas pequeñas ventanas. Lo saca una gente, viene un coche, toda la gente gritando, tal. Bueno, para la historia queda esa imagen, como digo, corramos un tupido velo. Y ahora, estamos en la Unter den Linden, la calle bajo los tilos, literalmente. Y es que esta va a ser una arteria radial, entre comillas, de la ciudad. Cuando se construye, la idea es que se pudiera ir desde la Puerta de Brandenburgo directo hasta el centro de la ciudad. Si continuáramos por aquí, pasaríamos por la Ópera, por el Palacio Real, acabaríamos en el Ayuntamiento y un poquito a la izquierda. Ahora se puede ver, ¿no? Ahora sí que lo podemos ver. Allí está. Antes estaba nublado y no se veía nada, pero ahora sí está la TV Tower, la torre de televisión construida, por los comunistas en los años 60. El centro neurálgico y, digamos, geográfico de la ciudad. Continuamos esta ronda por la Pariser Platz, por la plaza de París,
y vamos al Starbucks. No quiero hacer publicidad de esta empresa, pero la verdad es que en la esquina del Starbucks es donde empiezan los tours, los free tours de Sandemans, los de siempre. Es donde empezaron hace 17 años, en esa misma esquina, y continúan haciéndolo hoy en día. Os recomiendo encarecidamente, si pasáis por la ciudad de Berlín, que vengáis y hagáis un tour conmigo o con alguno de mis compañeros, que ya os digo también son mucho mejores que yo y mucho más divertidos, no tan aburridos. Pero bueno, continuamos, tenemos la embajada francesa. Algunos dicen, tienen la mala fama de que parece una especie de búnker, ¿no? Y es que la relación entre franceses y alemanes nunca han sido las mejores. En los últimos 50 años hay que decir que han mejorado mucho, pero históricamente siempre ha habido ahí unos rifirrafes. Y bueno, nadie va a acusar a los franceses de nada viendo este búnker. Pero continuamos, tenemos luego finalmente el Fórum de Artes del Allianz, una aseguradora. Luego un poquito más allá, la casa de Max Liebermann, que es un famoso pintor de aquí de Berlín. Y finalmente, ¿veis la bandera ahí arriba, que parece la bandera escocesa? Realmente es la bandera de Quebec, y es que estamos en el Centro Cultural de Quebec, justo en esa esquina. Y ahora, mientras nos acercamos a la puerta de Brandenburgo, quiero contaros un poquito de la historia de Alemania. Y es que la historia, y de Berlín, ¿no? Siempre va de momentos de grandeza a momentos de decadencia. Volvemos a subir y volvemos a bajar, ¿no? Ninguna civilización ha estado siempre en la cresta de la ola. El primer rey que va a ser importante aquí en Alemania va a ser un tal Federico II el Grande. Es normal que este señor no suene de nada, pero cuando él llega al poder lo que va a hacer va a ser militarizar el Estado. Ya le venía de familia, hay que decir que no es el primero, su padre sobre todo crea un gran ejército, pero él lo va a poner en marcha, va a duplicar el territorio que le había dejado su padre y pone a Prusia ya como una potencia europea que el resto de países europeos van a empezar a temer, ¿no? A partir de ahora ya Prusia está en el mapa. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué habíamos dicho? Siempre después de momentos de grandeza vienen momentos de decadencia. Los descendientes de Federico II no son capaces de mantener este poderío europeo. Y en 1806, un señor bajito proveniente de Francia, del cual ya hemos hablado, Napoleón, atraviesa toda Alemania, arrasa con todas las tropas alemanas, y con él lleva dos ideas que muchas veces se pasan por encima cuando hablamos de Napoleón. La primera es la democracia, y esto será algo que será una idea que iremos repitiendo bastante a lo largo del tour de hoy. Napoleón no es ningún fanático de la democracia, ¿no? Pero sus soldados hablan con la gente de a pie. Dicen, oye, nosotros por Francia hace poco le cortamos la cabeza al rey, de vez en cuando votamos, de vez en cuando decidimos nuestro futuro. Esto los alemanes lo van a escuchar y les va a gustar. Y lo van a ir pidiendo a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Bien? La segunda idea que Napoleón va a dejar clara es que estos pequeños estados alemanes, yo había hablado así de alemanes y prusianos un poco a lo loco, pero el Sacro Imperio Romano Germánico estaba formado por bávaros, sajones, prusianos, austríacos. Claro, todos un poco peleándose entre ellos, no bien organizados, así que después de 65 años después de que Napoleón pase por aquí, todos los alemanes se van a poner de acuerdo, hay que decir que un poco por la fuerza, y van a montar el Imperio Alemán. Capital, Berlín. Y el que había sido rey de Prusia hasta ese momento será ahora emperador de Alemania, un tal Guillermo I. La verdad, es normal que este señor, el Guillermo I, no suene de nada, pero su mano derecha seguramente sí. Es un tal Otto von Bismarck, un genio de la estrategia militar, genio de los tratados internacionales, consigue tanto británicos, franceses, rusos, todos bailen al son de los alemanes. Volvemos a estar en la cresta de la ola. Pero ¿qué habíamos dicho? Después de momentos de grandeza, vienen siempre momentos de decadencia. Pero esta historia la vamos a dejar aquí. Haremos un pequeño intermedio. Ahora nos estamos acercando a la puerta de Brandenburgo y quiero enseñaros un pequeño detalle que tiene esta puerta que, bueno, habla mucho de la historia de esta ciudad. Y es que, mirad, dentro de las... nos acercamos dentro de las 12 columnas que tiene la puerta de Brandenburgo. Encontraréis muchas pequeñas marcas. Y es que, bueno, parece un poco dálmata, ¿no? Son heridas de bala y de metralla. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, esta de aquí, un poquito más aquí, esta de aquí. Durante la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Berlín fue una de las más encarnizadas, ¿no? Podríamos decir. Se calcula que 80.000 soldados soviéticos llegaron a morir, y es que se luchó casi calle a calle, puerta con puerta. Soldados alemanes que no tenían demasiados inviernos o demasiados pocos, murieron y lucharon hasta el último segundo. Bien, antes de continuar, quiero haceros un pequeño apunte. Estamos haciendo el primer free tour live streaming de la historia de Sandemans. Veréis que hay un pequeño enlace en el cual, si queréis, podéis darle y podéis donar, pues, si os ha gustado el tour, a la comunidad de Sandemans. Lo comento simplemente para que lo veáis. Ese es el mensaje que mis compañeros están publicando en el chat. Perdonad. Y ahora continuamos. Atravesamos, al salir siempre de Berlín, o del centro histórico de Berlín, por la puerta de Brandenburgo, entramos en una plaza que se llama la Plaza del 18 de marzo. Este 18 de marzo recuerda en 1848, no
1900, sino 1848, una revolución que hubo no solo en Berlín, sino en toda Alemania, una revolución democrática. Habíamos dicho que Napoleón venía con estas ideas, ¿no? Unos años después los alemanes las recogen y las intentan aplicar. ¿Qué ocurre? Bueno, revueltas, calles cortadas, revolucionarios luchando contra los soldados imperiales, contra los soldados reales, el imperio no existía todavía en aquel momento. El rey de Prusia, Federico Guillermo IV, era un rey romántico, había jugado con las ideas liberales de la democracia y todas estas ideas, y bueno, cuando ve la revolución, él dice, oye, yo en teoría soy el rey, pero la verdad, me gusta. Así que, en una mañana del año 1848, se planta delante de los manifestantes a caballo, rodeado con la bandera, la nueva bandera de Alemania, que era negra, amarilla y roja, e intenta apaciguar la revolución. Lo consigue. Lamentablemente este señor tenía poca memoria y a los pocos días se desdijo de todo lo que había dicho, la revolución se va a acabar y bueno, nos quedó eso como un intento histórico. De hecho, hubo un rebote en la dirección contraria y es ese rebote político y social el que le va a dar fuerza a Otto von Bismarck para convencer a reyes y luego finalmente conseguir montar el imperio alemán. Pero bueno, esto es una historia para otro momento, simplemente quedaos con esto. 18 de marzo, el 18 de marzo de 1948. Esta revolución, no obstante, nos deja un pequeño residuo, y es el comunista de Karl Marx, y es que lo escribió para animar a los revolucionarios en esta revolución. Continuamos. Nos habíamos quedado con que el imperio alemán, con Guillermo I, con Bismarck, estamos en la cresta de la ola, volvemos a bajar. Años después se les sube a la cabeza este poderío europeo que han conseguido, y en 1914, cuando sus primos, los austríacos, empiezan una guerra contra los serbios, a los alemanes les va a dar por invadir Bélgica, Francia y finalmente empezar una guerra contra todo el mundo. ¿De qué guerra estamos hablando? ¿Lo escribís en los comentarios? No, es muy fácil. La Primera Guerra Mundial. ¿Se le llamaba ya así? ¿Primera Guerra Mundial? No, se le llamaba la Gran Guerra y tenía un subtítulo que es deprimente. La guerra que acabará con todas las guerras. Los alemanes se meten en esta guerra pensando que será una guerra rápida, una guerra relámpago, pero se convierte en todo lo contrario, una guerra de desgaste económico, una guerra de trincheras que Alemania no está preparada para soportar. 4 años después, y en mitad de crisis políticas y económicas, el 9 de noviembre de 1918, el emperador alemán se ve obligado a abdicar. Se montan revoluciones por toda Alemania. De hecho, aquí en Berlín, 2 en 20 minutos. Claro, el país entero está buscando otra vez esa democracia que habíamos dicho en el 48. Pero, bueno, después de tanta revolución, por fin se consigue la primera democracia. En 1919 se funda la República de Weimar. República. Por fin los alemanes, que desde tiempos de Napoleón habían estado buscando esto, la democracia, por fin lo han conseguido. ¿Y lo sé bien? La verdad es que no, es que fue un fracaso político, porque la República de Weimar empieza muy mal. Lo primero que van a tener que hacer estos políticos, nada más llegar al poder, va a ser firmar el Tratado de Versalles. Lo hablamos así un poco a lo loco, pero el Tratado de Versalles es un tratado muy importante para Alemania, los va a dejar muy tocados, les prohíbe tener ejército, les obliga a pagar gastos económicos de lo que se habían cargado en los países por los que habían pasado, les obliga también a regalar territorios. Un 13% de los territorios de Alemania van a ser regalados a otros países y finalmente uno de los últimos puntos va a ser de carácter moral. Van a tener que poner por escrito que Alemania es la culpable de la Primera Guerra Mundial, de que si toda Europa está rota en pedazos es culpa y solo culpa de los alemanes. Así que empezamos la democracia por los suelos. Pero es que esto se le va a sumar la peor crisis económica de la historia de Alemania. Y para hablar de esto, quiero enseñaros unos billetes que tengo aquí escondidos de la época. Se le va a llamar la hiperinflación de los años 20. Al tener que pagar estos gastos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles, lo que se les va a ocurrir va a ser empezar a imprimir papel moneda. Cada vez más dinero, más dinero, más dinero, hasta que el dinero pierde completamente su valor. En 1914, un dólar americano se cambiaba por 2 marcos alemanes. 4 años después, al acabar la guerra, se cambia por 4 marcos alemanes. Y 5 años después, en diciembre del 23, en plena hiperinflación, un dólar americano se va a cambiar por 4, atención, escuchad bien, 4 billones de marcos alemanes. 4 billones con B y en español. Y para que veáis aquello, que no veáis que no digo mentiras, aquí tenemos estos billetes, 2 billetes de la época. Este de la derecha, 100 millones de marcos. El de la izquierda, 1.000 millones de marcos. Ya no valen nada, ni siquiera los imprimen por los dos lados. Con dinero como este,
No nos daba ni siquiera para comprar el pan. La gente los va a usar como papel pintura, para pintar las paredes de sus casas, ¿no? La gente los va a tirar a la hoguera porque son más baratos que los troncos de madera, perdonad. Y finalmente también, bueno, vendrán americanos y con $20 se llegaron a comprar más de un castillo, ¿no? Quien hubiera estado aquí, ¿no? La situación va a ser bastante interesante. No obstante, en el año 24, una treta del ministro de Economía le da la vuelta a la situación, la economía alemana se dispara y va a empezar a ir un poquito mejor. Pero para esto volvemos a saltar hacia adelante, nos colocamos otra vez en esa puerta de Brandenburgo, que estaba herida por las guerras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por esas bombas, por esas balas. Al acabar la guerra, Alemania acaba siendo dividida en 4 sectores de ocupación. Toda Alemania, una para cada uno de los vencedores. Soviéticos, británicos, americanos y franceses. Berlín caería en el sector soviético y los americanos, sospechando que esto no serían buenas noticias, que traería problemas, deciden dividir Berlín también en otros 4 sectores de ocupación. Claro, esto al final provoca que la situación es surrealista, ¿no? Habría diferentes impuestos, diferentes policías, pero es que además en el año 48 las 2 Alemanias se van a dividir. Por un lado, americanos, británicos y franceses, y por el otro, los soviéticos. ¿Qué va a ocurrir con estos 3 sectores que estaban en Berlín? Se convierten en una isla capitalista rodeada de un país comunista. ¿Bien? Y luego, además, en el año 61, se va a llegar a construir el muro de Berlín. Un muro que precisamente vamos a cruzar ahora. En 1900, a partir de la noche del 13 de agosto, del 12 al 13 de agosto de 1961, la calle que tengo aquí detrás no se podría cruzar. Y es que fijaos, aquí tenemos en el suelo una doble línea de adoquines. Marca por dónde pasaría el muro exterior de la ciudad. El muro interior es donde está el cámara. Mirad, se acaba de colocar en verde. Es donde está el cámara ahora. Nos habrían estado disparando, acribillando balazos durante el tour. Ahora saldríamos y estamos ya en el sector británico, sector capitalista de Berlín. El muro se construyó, como digo, de la noche a la mañana, entre comillas. Colocaron unas alambradas, ya no dejaron salir a nadie a partir de aquel momento, pero sobre todo dividió amistades, dividió parejas, dividió familias enteras. Y mucha gente no estaba muy contenta con esto y se la jugaron. Intentaban cruzar, algunos falsificando documentos, otros haciendo túneles por debajo del muro, algunos directamente saltando a lo loco. La Alemania comunista, la RDA, no recordaba ninguna de estas víctimas, no llevaba las cuentas. No obstante, en el otro lado, en el lado capitalista, sí que se hacía. Mirad estas cruces. Si en la década de los 60, los 70, las hubierais visto, son memoriales a gente que murió intentando cruzar el muro de Berlín. La verdad, son escalofriantes. Las fechas, veréis que hay flores, veréis que hay fotografías, hay alguna vela también recordando a familiares. Aquí no salen las edades, pero normalmente serían todos entre los 22, 23, 24 años. Son gente joven, ¿no? Gente que tiene estudios, gente sin cargas familiares, un poco lo mejor del país. Se están yendo poco a poco, ¿no? Fijaos precisamente ¿no? 5 de febrero de 1989, hasta el último día, impidieron a la gente salir de Berlín. Recordemos que el muro cayó apenas 7 meses después de que este chico muriera. Pero bueno, vamos a continuar, ya que, bueno, al final esto es un tour y el tour pasa por una geografía y la ciudad nos marca la historia. La historia se acumula en las calles de esta ciudad y en las piedras, en las losas de esta ciudad. Y aquí detrás, ahora veréis, bueno, pasamos justo por una parada de autobús, pero tenemos el Parlamento alemán. Volvemos a la historia de la República de Weimar. La República de Weimar, después de esta hiperinflación, van a salir adelante, salen como un cohete, pero en el año 1929 está el crack de la bolsa americana, ¿no? Se lleva todas las economías europeas por delante y va a empezar una crisis política en la cual van a haber elecciones cada 6 meses, gobiernos de 3 días. Y todo esto acabará la noche del 30 de enero de 1933, con un señor bastante racista, homófobo y misógino llegando al poder. ¿Sabéis de quién estoy hablando, no? ¿Donald Trump? No. No, Adolf Hitler. Efectivamente, Adolf Hitler llega al poder y mucha gente lo va a votar diciendo, oye, mira, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Hitler ha dicho, Hitler ha dicho muchas barbaridades, pero creo que en cambio es necesario, ¿no? Creo que hace falta una figura de fuerza, de poder, que dirija a este país. Pues bien, craso error, porque Hitler no va a soltar el poder hasta el día de su muerte. Y es que si este va a ser el parlamento primero del Imperio Alemán, un parlamento que era prácticamente títere, sin mucho poder, luego será el Parlamento Democrático de la República de Weimar, Hitler llega al poder gracias a este parlamento, pero
27 días después de llegar al poder, este Parlamento va a aparecer en llamas, ¿no? Estamos todavía en una situación donde Hitler no tiene el poder absoluto, y cuando apagan el incendio, los bomberos van a encontrar dentro a un holandés, Van der Lubbe, un señor con antecedentes de haber estado en el Partido Comunista, un poco problemas mentales, y claro, cuando los bomberos, la policía lo detienen, las portadas a la mañana siguiente no van a anunciar que el Parlamento alemán ha sido calcinado por un loco, sino los comunistas han empezado la revolución bolchevique. La revolución que empezó en la Unión Soviética hace unos años acaba de empezar aquí en Berlín. Esto provoca que Hitler tome poderes dictatoriales que después de unas elecciones la semana siguiente ya no va a dejar hasta el final de su mandato. Y para hablar de este periodo de terror, de estos 12 años de nazismo, no quiero entrar en muchos detalles, pero vamos a cruzar y veremos un memorial. Berlín es una ciudad que a veces se le llama la ciudad memorial, por ese continuo recordar el pasado. Pocos países estudian la historia como la estudia Alemania, a través de sus errores, de sus fracasos. Vamos a cruzar y veremos un memorial a los 96 políticos, atención, 96 políticos del Partido Comunista y del Partido Socialista, que trabajaban como parlamentarios el día que Hitler toma el poder. Lamentablemente ninguno de ellos va casi a sobrevivir a Hitler, tan solo uno de ellos. El resto van a ser asesinados en campos de concentración, en fusilamientos masivos, uno incluso va a acabar muriendo en España. Vamos a acercarnos. Espérate, colócate en este lado mejor, que hay gente. Por aquí, bien, y así. Entonces, fijaos, vamos a acercarnos un poquito. Estamos en el Parlamento alemán, delante de él tenemos estas placas, son 96 placas. Cada una de ellas recuerda el nombre, el partido, la afiliación política, el lugar de muerte, el lugar de nacimiento de cada uno de estos políticos, del Partido Comunista, del Partido Socialista. Mientras mi compañero el cámara va a ir moviéndose, quiero leeros un poema de Niemöller. Niemöller es un arzobispo alemán, héroe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Va de hecho a estar de acuerdo con el partido nazi, va a ayudarles a llegar al poder, pero no obstante, cuando Hitler llega al poder se da cuenta de su error y al final acabará siendo él mismo encerrado en un campo de concentración, primero en Sachsenhausen y luego en Dachau. Entre estos dos campos va a acabar escribiendo un poema que se leerá en 1946 en una iglesia, y os leo. Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Luego vinieron a por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé, porque no era ni lo uno ni lo otro. Después vinieron a por los judíos, y yo no hablé, porque no era judío. Después vinieron a por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiese hablar por mí. Bien, estos 96 políticos del Partido Comunista y del Partido Socialista, como digo, dieron su vida por la democracia. Y con eso vamos a girarnos, y vamos ahora sí por fin ya a hablar de este Parlamento alemán, mal llamado a veces el Reichstag. Hoy los alemanes les gusta que lo llamamos el Bundestag, la casa del Parlamento, no la casa del imperio. Es que los tiempos han cambiado y Alemania ya no es lo que era. Es un país mucho más democrático, mucho más abierto al futuro, mucho más tolerante. Y bien, paramos aquí un segundo para que veáis bien el Parlamento. Quiero resaltar un poco la idea esta, de que la historia en Berlín se amontona, de que los símbolos otrora dedicados al imperialismo y a la usurpación y al poder, van cambiando de sentido. Otto von Bismarck dejó que este parlamento se construyera para tener una democracia títere, que pudiera controlar, que no tuviera prácticamente ningún poder. Pero luego la República de Weimar, aquí mismo, plantó la democracia más adelantada de su tiempo, con voto para la mujer, con igualdades de género, libertad sexual. Luego el gobierno nazi va a tomar este edificio democráticamente, pero luego lo va a calcinar. De hecho, se dice que Van der Lubbe seguramente no fue el que lo calcinó, sino que fue el partido nazi. El partido nazi podría haber tirado abajo el Parlamento, pero no lo hizo. No lo hizo, prefirió dejarlo en ruinas, calcinado durante sus 12 años de gobierno. ¿Por qué? Porque quería enseñarle a la gente lo que era la democracia, hacia dónde llegaba la democracia. La democracia era decadente, era el fracaso, y qué mejor que este edificio calcinado, ¿no? Bien, pues mala suerte, porque Hitler perdió la guerra. Y en 1945 esto cayó en el lado británico. Durante muchos años no se usó, pero las dos Alemanias poco a poco fueron avanzando hasta que en 1989, por fin se acaban unificando. Y al final de la década de los 90 se traslada el Parlamento alemán a este edificio y desde 1999 el Parlamento alemán de la Alemania reunificada sigue haciendo sus plenos aquí detrás. Bien, quiero que veáis la cúpula de arriba. Es un símbolo
de Berlín y es un símbolo de Alemania. Es una cúpula de cristal con una doble hélice, ¿no? Que podéis visitarla, está hecho la doble hélice para que subimos, una pasarela, 360 grados para ver toda la ciudad, pero sobre todo es cristal y es espejos para retransmitir la luz del sol hacia el interior de manera que sea eficiente, de manera que no haya que gastar tanto en electricidad, pero sobre todo para que los políticos que están en su interior vean que el pueblo está por encima de ellos, que a través de esos espejos, que a través de subir a las pasarelas, el pueblo puede observar de manera libre y transparente lo que hace el Parlamento, lo contrario de lo que fue con el gobierno nazi. El gobierno nazi marcaba el poder por encima del pueblo, el Parlamento actual, el pueblo está por encima del Parlamento. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, entonces, pues nada, vamos a acercarnos un poquito más para que tengáis un ángulo mejor. Quiero contaros una historia muy rápida, y es la bandera alemana. Lo podréis ver, podréis ver diferentes banderas aquí en el Parlamento, nos vamos acercando, y veréis que tienen tres colores: negro, amarillo y rojo, o negro, rojo y dorado a veces. Es la bandera con la que Federico Guillermo IV, rey de Prusia, en su momento, fue a los revolucionarios rodeado con ella, ¿no?, para demostrar que él era un revolucionario. Aquello fracasó, pero cuando 100 años después, en 1949, las dos Alemanias, saliendo del gobierno nazi, se constituyen, ambas cogen los mismos colores. Los colores revolucionarios, los colores de la democracia y los colores, quizá, de la tolerancia. Con esto, chicos, vamos a dejar el tour por terminado. Para mí ha sido un placer, ha sido espectacular participar en este evento live. Agradecer a todos los que habéis estado en directo, viéndome y escuchando. Espero que, bueno, si no os ha gustado podéis dejar un comentario, pero si os ha gustado el tour, recordad, abajo del todo hay un pequeño link donde podéis donar a la comunidad de Sandemans. Bien, con esto me despido. Muchísimas gracias. Marc Soler, desde Berlín.